Buenas tardes, mi nombre es Jorge Correales, soy jefe del área de enfermedades desmielinizantes y neuroinmunología de la institución. Y la idea de hoy es hacer una corta presentación sobre qué es la esclerosis múltiple y fundamentalmente después dedicar el resto del tiempo a que los pacientes realicen preguntas y evacúen las dudas. La idea de hoy es mostrarles unas pequeñas diapositivas, 10 minutos, 15 minutos, no más de eso, no queremos aburrirlo. Simplemente es mostrarle algunas cosas para romper un poco el hielo y la idea fundamental es que ustedes pregunten. Creo que esa va a ser lo más provechoso de la charla. Que ustedes hagan las preguntas que tengan, que se saquen todas las dudas que tengan. Si se las podemos responder, se las responderemos. Si no sabemos la respuesta, le diremos que no sabemos la respuesta. Y si no la sabemos, si existe, la iremos a buscar y después se las contestamos. Así que la doctora Gaitán le va a mostrar un poco una introducción a lo que es la patología y después largamos con las preguntas y tratamos de hacer un ping-pong. Habitualmente cuesta que comiencen a preguntar y después les tenemos que apagar la luz para que se vayan. Bueno, hoy por favor apaguen los celulares. Hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, por eso tiene que dar la charla con la fecha. Un poco lo que nos gustaría discutir o que ustedes pregunten o que repasemos es qué es la esclerosis múltiple, qué causa la esclerosis múltiple, a quiénes afecta, a quiénes no tanto, los diferentes tipos de enfermedad, cuáles son los síntomas más frecuentes cuando se pueden venir al consultorio o a la guardia, cómo se diagnostica y qué no es la esclerosis múltiple y bueno, cuáles son las opciones de tratamiento que hay actualmente. La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante autoinmune y es la más frecuente que afecta al sistema nervioso central, al cerebro. Si tienen dudas, me paran y me preguntan qué es lo que estoy queriendo decir. Básicamente, desmielinizante, esto que está acá es la mielina, que es lo que recubre la fibra nerviosa que nosotros llamamos axón, que es lo que lleva la información neurológica a nuestro cuerpo para decir qué tenemos que hacer, si tenemos que mover una pierna, si nos transmite la información de cómo sentimos el frío, el calor, etc. Y este es el axón, y esta banda que recubre el axón, que lo protege, se llama mielina. Entonces, cuando hay un proceso desmielinizante, esa mielina se lesiona, que es lo que se puede ver acá. Esto es la mielina dañada. Y ahí es cuando aparecen los síntomas agudos por los que habitualmente se pueden consultar a la guardia o que han tenido en el pasado. Hay otras enfermedades desmielinizantes, como por ejemplo el Guillain-Barré, pero tiene que ver con la afectación de los nervios periféricos, no es del sistema nervioso central, no es del cerebro, no es de la médula, sino de los nervios que llevan la información, y la forma crónica de esa patología de los nervios, que es la polineuropatía idiopática crónica. ¿Qué significa autoinmune? A grosso modo es que nuestros propios glóbulos blancos, nuestra propia defensa, en vez de atacar un virus o atacar una bacteria, ataca nuestra propia mielina, por decirlo de alguna forma. Como que se confunde y la respuesta, en vez de ser a un patógeno externo, es algo nuestro propio. En este caso, la mielina. La verdad es que la causa de la esclerosis múltiple no se sabe. Hoy se describe como una entidad que es multifactorial, que depende de muchas cosas, entre ellas de la carga genética de un paciente o de una persona, del sistema inmune propio, de los cambios que tiene cada sistema inmune, no es igual el de cada persona, y de factores externos. Se hablan de ciertas infecciones, de la exposición al sol, del tabaco, hay muchos factores externos que podrían estar relacionados, entonces se define como una entidad multifactorial. ¿A quiénes afecta? Es más a mujeres que a hombres, casi la relación es 2:1, y más en mujeres en edad fértil entre los 20 y los 40 años, pero bueno, tenemos pacientes más jóvenes, pacientes pediátricos y pacientes adultos, pero lo habitual es entre los 20 y los 40 años, y depende de la etnia, hay mayor o menor riesgo. Buenas tardes. Hay diferentes formas, hay una forma que es básicamente una forma que es más inflamatoria y otra forma que es menos inflamatoria.
Esto se conoce como el primer brote, se llama síndrome deslizante aislado. Cuando alguien tiene una neuritis óptica sobre un brazo, sobre una pierna, tiene un primer brote, y eso nosotros le llamamos síndrome deslizante aislado. Cuando eso se prolonga en el tiempo, es decir, hay un brote, una remisión, un brote, una remisión, le llamamos que tiene formas de brotes y remisiones o caídas y remisiones. Y cuando se está en una etapa donde este empeoramiento y mejoría no existe, se llama una fase progresiva, donde aparecen síntomas independientemente de un brote agudo. Es una progresión clínica lenta. Hay una forma de la enfermedad que no pasa por la parte de recaídas y remisiones, sino que progresa muy despacio desde el inicio. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, son muy variables, depende de cada paciente y es muy diferente cómo puede percibir un paciente un síntoma de otro, pero lo más frecuente, o los malestares más frecuentes son hormigueos en las piernas, en las manos, una sensación de electricidad, que sería un besito de acá, una sensación de electricidad al agachar, por ejemplo, la cabeza hacia abajo. Puede haber molestias para orinar, dificultades para ir del cuerpo, también disfunción sexual. Y lo que puede haber es falta de equilibrio, como se puede ver en este dibujito de acá, trastornos para ver, trastornos en la coordinación, y lo que es un problema es a veces aceptar que uno está atravesando esta situación. Lo más frecuente cuando uno dice visión puede ser visión borrosa, como disminución de la agudeza visual en un ojo, puede ser también visión doble. La coordinación es lo que hablábamos recién, que es dificultad para caminar, para coordinar un movimiento, sensación de que las cosas giran, o sensación de que estoy en un barco. Un trastorno en la sensibilidad que pueden ser desde hormigueos, parestesias, lo que hablábamos recién, una sensación de quemazón, pérdida de sensibilidad en una mano, en un pie, en ambas piernas, falta de fuerza que puede ser también en un brazo, en una pierna, en ambas piernas, en ambos brazos y piernas. Trastornos para orinar, es decir, que haya una frecuencia aumentada en la micción, o dificultades para iniciar o dificultades para evacuar completamente, y puede haber también disminución del deseo sexual e impotencia. ¿Cómo se diagnostica? Lo más importante es que descartar otras causas cuando uno se enfrenta al diagnóstico de esclerosis múltiple. Por eso nosotros hacemos un interrogatorio exhaustivo, van a ver, algunos son pacientes nuestros, otros no, que nosotros preguntamos y repreguntamos si alguna vez han tenido síntomas en el pasado para poder entender la enfermedad actual. Y eso a nosotros nos ayuda mucho, poder recapitular y encontrar que en el pasado ha habido un brote que por ahí ha pasado desapercibido para ustedes. Bueno, además del interrogatorio, es muy importante el examen físico-neurológico con todas nuestras herramientas que ustedes conocen, con las que tomamos la agudeza visual, los reflejos de los ojos, los reflejos de las piernas, de los brazos, tomamos la fuerza, si es necesario hacemos un fondo de ojo. Y lo que nos ayuda muchísimo y ha revolucionado el diagnóstico principalmente es la resonancia magnética. Hoy se nos ha facilitado muchísimo el diagnóstico y no requerimos tanto de la progresión clínica o de nuevos brotes para hacer un diagnóstico, y con una resonancia nos abre un panorama muchísimo más claro del que teníamos hace unos años. En algunos pacientes, no en todos, necesitamos hacer punción lumbar. A veces cuando el diagnóstico es muy claro y se cumplen con los criterios que se deben cumplir y no hay dudas diagnósticas, no lo hacemos. Cuando nos queda alguna duda diagnóstica o el diagnóstico no es del todo certero en el sentido de que no cumple completamente todos los criterios, las hacemos, al igual que necesitamos hacer análisis de sangre para excluir otras causas, otras patologías o potenciales evocados, que es ver cómo se conduce, cómo conducen las fibras nerviosas. ¿Cómo sé si tengo un brote? Bueno, en realidad un brote sería la aparición de un nuevo síntoma que no existía antes.
que dure más de 24 horas. A veces los síntomas que uno ha tenido en el pasado pueden volver a aparecer ante el ejercicio físico, ante el aumento de la temperatura corporal, y eso no es un nuevo brote, puede durar un tiempo, unas horas, pero cuando ya se instala más de 24 horas, eso puede ser un brote, y en referencia a todos los síntomas que hablamos previamente. Bueno, los no de la esclerosis múltiple: no es contagiosa, no es hereditaria, no es ELA, que es la esclerosis lateral primaria, que muchas veces los pacientes escuchan que algún personaje ha sufrido esa enfermedad y preguntan. No es la esclerosis lateral primaria, no es la aterosclerosis, no es la otoesclerosis y no es una polineuropatía desmovilizante. Todo eso no es. Y bueno, muchas veces los pacientes nos preguntan cuando inician la enfermedad si pueden hacer ejercicio. Sí, por supuesto, ejercicio pueden hacer. Siempre y cuando el cuerpo se los permita y no les genere más cansancio o no les genere malestar, se puede hacer, tampoco hay que exagerar, y eso es, esta diapositiva viene un poco a propósito de eso, es que no hay que estar en la cama, pero tampoco hay que sentirse Superman y salir a hacer todo. Tengo un paciente que hace CrossFit ahora, que es un ejercicio extremo, pero bueno. Se puede tomar sol, lo que no se puede hacer es exponerse a temperaturas extremas y padecer, digamos, porque justamente se pueden exacerbar síntomas previos, se puede sentir francamente peor. Y bueno, con respecto a las opciones de tratamiento, son múltiples, cada día más. Están las inyectables, están las que son por vía oral. Para empezar, los corticoides son los que usamos cuando alguien tiene un brote agudo, cuando hay una inflamación aguda, justamente para desinflamar. El corticoide es un antiinflamatorio. Usamos para desinflamar y si bien se sabe que los pacientes se recuperan de los brotes más o menos igual hayan recibido o no corticoides, los corticoides aceleran mucho la recuperación, y cuando un síntoma es muy molesto, nosotros habitualmente hacemos corticoides en forma endovenosa. Y eso es para eso es para un brote agudo. Después, para los síntomas, bueno, depende si lo que tiene es una dificultad para iniciar la micción, si hay dificultades para evacuar, si hay espasticidad, de acuerdo, si se ponen rígidas las piernas, de acuerdo a los síntomas. También usamos medicación, de la que podemos hablar un poco más adelante si les interesa, y los fármacos que modifican la enfermedad, que son los que usamos para tratamiento de la esclerosis múltiple, son muchos. El Avonex, el betaferón y el Revif son interferones. El Copaxone es el acetato de glatinamer. La Ubagio es la teriflunomida y la Gilenya es el fingolimod. ¿Sí? Si quieren, después hablamos un poquito más en detalle de ellas. Y cuando la enfermedad no responde al tratamiento que se eligió inicialmente, o es extremadamente inflamatoria o lo que se llama muy agresiva desde el inicio, podemos usar Tysabri, que es otra droga que se inyecta endovenosa una vez por mes en el hospital. No sé de drogas nuevas, si quiere que hablemos ahora, después lo pasamos. Y bueno, muy importante es la rehabilitación, principalmente después de un brote. Una vez que se hicieron los corticoides, ya se está en la etapa de recuperación. Hacer rehabilitación para recuperar la funcionalidad completamente, bueno, eso es muy importante. Por ahí han escuchado hablar del trasplante de médula ósea. Básicamente, la idea sería que las nuevas células, cuando es de un donante o un receptor, como que anulen las células inflamatorias que tenía previamente el receptor y se setee un nuevo sistema inmunológico. Es bastante más complejo que eso, no sé si lo quiere explicar de otra manera mejor. Y el trasplante autólogo es cuando uno, digamos, saca las células de vuelta, las propias, y se vuelve a poner las células en el mismo cuerpo. Sería una cosa así, me parece un poco complejo, no sé si lo profundizamos un poco. Y básicamente, nada, todos podemos colaborar a vivir el día a día de las personas con esclerosis múltiple. Nosotros tenemos un rol importante, toda la familia, todos los aspectos sociales.
Y bueno, lo más importante es que si tiene dudas, nosotros somos accesibles, se pueden contactar, nos pueden llamar, pueden venir, pueden acercarse a la guardia y podemos responder inquietudes. Para que entiendan un poco mejor dónde están parados y qué pueden esperar de la enfermedad. Así que, cuando comenzó a hablar, habló de una enfermedad que es de los nervios periféricos. Quería saber cuáles son los síntomas, cómo se... En general, cuando nosotros hablamos de enfermedad de los nervios periféricos, la mayoría de los pacientes tienen o lo que nosotros llamamos disestesia, eso significa hormigueos, cosquilleos, y a veces, si el proceso es más importante, tienen pérdida de fuerza. Entonces, o tienen síntomas sensitivos, que son pérdida de fuerza, que son hormigueos o cosquilleos en el territorio del nervio afectado, o tienen pérdida de fuerza en el territorio del nervio afectado. Esos son los síntomas fundamentales. Cuando hablamos del sistema nervioso central, que es lo que se compromete en la esclerosis múltiple, hablamos de todo lo que tiene que ver con el cerebro, lo que tiene que ver con la médula espinal y lo que tiene que ver con el nervio óptico. Entonces, la sintomatología del sistema nervioso central es bastante más rica, porque puede dar trastornos de equilibrio, como explicó la doctora, trastornos visuales, trastornos en la micción, además de la pérdida de fuerza, además de los trastornos sensitivos. Cuando hablaban de las etapas, ¿no? Una vez que uno está en la secundaria progresiva, ¿puede volver a la anterior? O sea, No. en el momento de tanta mejora que tiene, puede estar en una cosa de... No, la forma secundaria, cuando uno entra en una forma secundaria progresiva, ese paso es irreversible. Por eso hoy lo que tratamos de hacer es tratamiento lo más temprano posible, tolerancia cero con la enfermedad, para evitar entrar en esa etapa. Porque cuando uno entra en esa etapa, después es muy difícil volver atrás. Entonces, la única forma de poder evitar entrar en esa etapa es un tratamiento precoz, cumplir con el tratamiento estrictamente y tener tolerancia cero con la enfermedad. Eso disminuye sustancialmente la posibilidad de... ¿Qué es tolerancia cero? ¿Qué? ¿Qué es tolerancia cero? Tolerancia cero significa que no somos tolerantes a ningún episodio, que tratamos de tratar los episodios que van apareciendo de la manera más efectiva posible, que si el paciente tiene nuevas lesiones en la resonancia magnética, a pesar de que no tenga síntomas, lo cambiamos de medicación, a pesar de que a veces las medicaciones nuevas son un poco más agresivas, pero sabemos que estamos pensando no en el mediano plazo, sino en el largo plazo. Piensen que esta es una enfermedad que dura 30, 40, 50 años en muchos pacientes, y entonces tenemos que pensar no en lo que va a pasar dentro de 6 meses, en el efecto colateral solamente, lo que va a pasar en 6 meses, sino también en cuánto va a impactar la enfermedad dentro de 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Y cada vez que uno cambia de medicación y gana en eficacia, nada es gratis, paga con mayor cantidad de potenciales efectos colaterales. Todos controlables, pero requieren que nos vean la cara más frecuente de lo que a ustedes les gustaría. Otra pregunta. Vamos. No, vuelvo a la misma pregunta, María. En esa subida, ¿uno se puede quedar con... No retroceder, pero se puede congelar en un punto sin Sí, necesidad de se seguir? puede congelar en un punto y puede no pasar a la forma. Por eso, bueno, o sea, una vez el que está- pasaje no es inexorable. No, pero uno ya está ahí arriba. Uno ya está ahí arriba, puede ser que la enfermedad sea mesete, haga una meseta y se quede como está. Pero una vez que entra en esa fase no queremos correr riesgo, no queremos llegar a esa etapa. O sea, lo que nosotros queremos es evitar llegar a esa etapa. De todos los pacientes que tienen formas, abrotes y remisiones sin tratamiento, 50% pueden evolucionar a una forma progresiva. Con tratamiento, no sabemos los datos todavía, porque los tratamientos llevan 15 años, 18 años. Y estos datos de saber cuándo uno pasa de una forma a brotes y remisión a una forma secundaria progresiva, están tomados de base de datos de seguimiento de 30, 40, 50 años. Entonces, lo que nosotros avisoramos es que con los tratamientos, A, va a ser menor el número de pacientes que pase a la forma secundaria progresiva, y B, el que pase va a pasar con un grado de deterioro menor. Lo que tiene que tener en cuenta es, no todos los pacientes cambian a una forma secundaria progresiva, y con el tratamiento temprano lo que buscamos es evitar ese paso. Igual de todas formas, las formas progresivas, la curva no es igual en todos los pacientes, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay pacientes Bien. que tienen formas progresivas, hay pacientes que tienen formas primarias progresivas, es decir, que directamente empiezan con formas progresivas
y la realidad es que la evolución, digamos, a veces tiene una evolución mucho más plana y no es tan así como estaba en el dibujo, Sí, sí. digamos, que un poco tal vez a eso iba la pregunta. Dentro hay pacientes con ¿Y en formas cuánto progresivas que tiempo? todavía tienen brotes en los cuales existen terapias que están indicadas en esos casos para tratar de, digamos, de aplanar esa curva. No es que como una cosa inexorable en ese sentido, digamos, que no es que uno vaya para atrás, ¿no? No es que uno quiere decir eso, pero lo que digo es que no siempre la curva tiene la misma inclinación, ¿no? Hay pacientes que evolucionan de forma muy rápida y otros que evolucionan de forma muy lenta. Ahora sí, justamente a eso, a la rapidez, digamos. En la aparición de un brote, no digo de un brote, de la aparición de síntomas, a esa etapa progresiva, inexorablemente hacia arriba, ¿cuánto es el tiempo que pasa? Se ¿Qué media hasta que uno estima sea un que diagnóstico, tal vez? se estima que, de vuelta, estadísticas sin tratamiento. Ujú. O sea, es un panorama bastante diferente del que tienen ustedes ahora en cuanto a los números. En pacientes que nunca recibieron tratamiento. Después de 10 a 15 años de evolución de la enfermedad, 50% evolucionan en una forma secundaria progresiva. Sin tratamiento. Lo que buscamos nosotros ahora es disminuir el porcentaje que pasen, entonces a lo mejor de un 50 podemos pasar a un 20, disminuir el tiempo, aumentar el tiempo, perdón, entonces en vez de 15 años serán 25, y disminuir la intensidad, como decía la doctora, en vez que la curva, la pendiente sea así tan empinada, que sea más plana, si es que lamentablemente se llega a esa instancia. Y lo que sí tienen que tener en cuenta que si bien todos los fármacos hoy están destinados al tratamiento de las formas a brotes y remisiones, al momento actual la gran iniciativa es, y de hecho se generó una alianza internacional que reúne a sociedades de esclerosis múltiple de varios países del mundo, es destinar la mayor parte del esfuerzo, la mayor parte del dinero, la mayor parte del tiempo en la investigación de cosas que puedan evitar ese pasaje a la forma progresiva. No estamos... Piensen que la enfermedad se describe en el año 1800, formalmente en el año 1868. Hasta el año 1993 no había ningún fármaco. O sea, durante 125 años nos pasamos diciéndole al paciente, tiene un brote, vaya a su casa, le damos corticoide, vaya a su casa, cuando tiene algún problema vuelva. Hoy tenemos 10 o 12 drogas que se pueden utilizar. Diferentes, cada una con algunas con mayor agresividad porque la enfermedad es más agresiva, otras con menor agresividad porque la enfermedad es más leve. Pero en 15 años desarrollamos 12 drogas al menos. Y entonces ahora tenemos que empezar a ver qué hacemos con la progresión de la enfermedad, que tiene un mecanismo totalmente diferente a la inflamación que produce los brotes. Entonces, todo el esfuerzo, todo el dinero, todo el tiempo, en los próximos 5 a 10 años va a estar destinado a investigar qué se hace para evitar ese pasaje. O qué se hace para trabajar con los pacientes que, como decía la doctora Israelí, desde el comienzo comienzan a progresar y que se llaman pacientes que tienen forma primaria progresiva. Esos pacientes representan el 15% de los pacientes, es un porcentaje bajo, pero que hoy por hoy no tienen demasiadas alternativas de tratamiento específico. ¿Sí? Tienen un montón de alternativas de tratamiento de los síntomas, hacer rehabilitación, hay un montón de cosas que se pueden hacer con esos pacientes, pero no tienen una droga específica como los pacientes que tienen formas a brotes. Sí. Estuve leyendo y escuchando que me estaban estudiando una pastillita o un remedio que volvía a generar mielina. ¿Es cierto esto? No hay ninguna pastillita, sí hay dos medicamentos que están en estudio que tienden a tratar de regenerar la mielina y regenerar un problema que se produce a veces, que es la doctora les dijo que esto se llamaba axón y que esto se llamaba mielina. Hagan la analogía que esto es un cable eléctrico, ¿sí? Esto que se llama axón es el conductor de cobre que va por dentro del cable. Y esto que se llama mielina es el recubrimiento de plástico, de goma que tiene el cable por fuera. En la forma progresiva lo que sucede es que no solamente se pierde mielina, sino que se corta el conductor de cobre. Entonces, las medicaciones que se están ensayando tienden a dos fenómenos. Primero, a regenerar la mielina.
Segundo, a evitar que el cobre se corte. Si logramos esas dos cosas, podemos llegar o a aplanar la curva o a evitar que exista ese pasaje a la forma progresiva. Y eso sí, hay medicaciones que están en estudio, pero no creemos que tengamos resultados antes de 2018, 2017, 2018. Pero actualmente ¿Puede están usando. cortarse la fibra nerviosa? Sí, puede Ay, cortarse. ¿cómo se reconstruye? No se reconstruye y ese es el problema, que cuando no se reconstruye uno pierde funcionalidad y no la recupera. No se recupera ni con rehabilitación. A veces hay algunas funciones que se recuperan. En general, cuando lo que se produce es la destrucción de la fibra, se corta acá el cable. Cuando ustedes cortan el cable se quedan sin electricidad en la casa. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo. La información no llega al punto que tiene que llegar. En algún momento existe un mecanismo de compensación en donde el área afectada es compensada por otras áreas que están indemnes. Sin embargo, ese mecanismo de compensación es finito, tiene un límite. Y a medida que van pasando los años, que nos vamos volviendo más viejitos, de la misma forma que se deterioran otras funciones, también esos mecanismos de compensación se deterioran y no son suficientes. La rehabilitación lo que puede hacer es estimular que otras zonas indemnes cubran la función de la zona afectada. Pero a medida que van pasando los años o a medida que el daño es mayor, esos mecanismos de compensación se pueden ir perdiendo. Y cuando se pierden, por más rehabilitación que uno haga, no se logra el mecanismo de compensación. ¿Otra pregunta? Después de un brote de la rehabilitación, ¿al cuánto tiempo es aconsejable hacerlo? ¿Qué? Tuvimos el brote, teníamos el corticoide, ya está, terminé las corticoides, ¿cuándo empiezo la rehabilitación? La rehabilitación en el brote agudo depende si el paciente se recupera espontáneamente y si la recuperación es buena con los corticoides solos, no hay necesidad de hacerlo. Si el paciente después de que hizo los corticoides o tiene una o hace un episodio severo o terminó con los corticoides y no se recuperó totalmente, se puede comenzar con la rehabilitación 3, 4, 5, 10 días después de haber terminado con los corticoides para acelerar el fenómeno de rehabilitación. La rehabilitación tiene distintas funciones en las formas crónicas y en las formas agudas. En el brote agudo lo que ayuda es a recuperar la funcionalidad más rápida. En las formas crónicas, en lo que tienen formas crónicas, a lo que ayuda es a evitar complicaciones. No ayuda a recuperar funcionalidad. A veces sí, a veces un poco, pero no es el objetivo fundamental. Puede ayudar a recuperar parte de la funcionalidad, pero el mayor beneficio es evitar complicaciones, lo cual no es poco, porque las complicaciones que pueden aparecer son dolor, lo cual hace que tengamos que entrar, como le mostró la doctora, en el tratamiento del síntoma del dolor, retracción de los tendones, que se formen calcificaciones en lugares que no se tienen que formar esas calcificaciones, o que aumente la rigidez de los miembros, todo lo cual es complicado y le suma alteraciones a la calidad de vida. Entonces la rehabilitación en la forma aguda tiene una función. La rehabilitación en la forma crónica tiende a evitar complicaciones y a veces ayuda a recuperar parte de la funcionalidad. Perfecto. ¿Y esto sería una kinesiología común y corriente como cualquier otra? En general no, en general nosotros lo que recomendamos es tratar de buscar kinesiólogos que estén entrenados en rehabilitar pacientes con patología neurológica. Obviamente, lo ideal sería que vaya un kinesiólogo que tenga experiencia en el tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple. Eso ya es un poco más fino. Pero no es lo mismo el kinesiólogo que está entrenado en rehabilitar una fractura de cadera que aquel que está acostumbrado a trabajar con pacientes con enfermedades neurológicas. Puede ser esclerosis múltiple, puede ser un kinesiólogo que maneja pacientes con Parkinson, con accidentes cerebrovasculares, con lesiones medulares. En general, muchos de los kinesiólogos que están experimentados en el manejo de las lesiones medulares tienen gran experiencia en el manejo de pacientes con esclerosis múltiple, a pesar de que no es la misma patología. Siempre recomendamos lo que nosotros llamamos rehabilitación neurológica, pues es distinta a la común y a la habitual. A veces no es fácil de encontrar el profesional que esté entrenado en eso, pero es lo recomendable. ¿Cuáles son las disfunciones más generales de la esclerosis? De la esclerosis múltiple. ¿Cuáles de vuelta? ¿Cuáles son las ¿Qué es lo más disfunciones? frecuente? Los síntomas. Y la pérdida de la visión Ajá. es muy frecuente. Nosotros llamamos neuritis óptica, que es disminución de la visión. ¿Pero en forma asociada aguda a o dolor, cómo es? en forma aguda, que se instala en unos días, que progresa hasta que empeora. Puede empeorar un poco, mucho o demasiado.
después se estabiliza y empieza una etapa de recuperación. Cuando la disminución de la visión es marcada, nosotros siempre hacemos corticoides. Cuando es muy leve, todavía nos podemos esperar al paciente. Ese es uno de los síntomas más frecuentes. Después puede haber trastornos en la coordinación, para caminar, para manipular objetos, trastornos en la sensibilidad, pérdida de la percepción del frío, del calor, en una mitad del cuerpo, o pérdida de la sensibilidad de la mitad del cuerpo para abajo, falta de fuerza en un miembro, en otro, en el brazo y en la pierna, en las piernas. Eso, digamos, son visión doble. Hay un síntoma muy frecuente que no está en la lista, tenemos que agregar, que, bueno, que es la fatiga, ¿no? El cansancio es un síntoma bastante frecuente y que muchas veces afecta la calidad de vida de los pacientes. Es un cansancio, bueno, tal vez ustedes pueden contar mejor. Es el más importante. Sí, La ¿no? enfermedad autoinmune, ¿verdad? Es autoinmune. la enfermedad. Digamos, la fatiga es un síntoma muy frecuente, No se considera un brote, no se considera un brote la fatiga. Son los síntomas que estábamos mencionando. Pero sí, como dice la doctora, es un síntoma frecuente que afecta la calidad de vida del paciente. ¿Y qué podemos hacer con la fatiga? ¿Vos con algún complejo vitamínico o algo? No, hay medicaciones que se pueden tomar para mejorar la fatiga. Lamentablemente siempre el sistema es prueba-error. No tenemos un indicador que nos diga, bueno, con este paciente si le damos esta medicación, seguramente le vamos a mejorar la fatiga. El otro tema de las medicaciones para la fatiga, que siempre han sido medicaciones que han sido fabricadas para otro elemento, para otra enfermedad. Entonces cuando el paciente lee dice, esta medicación es para el Parkinson, yo no tengo Parkinson. Bueno, a veces esas medicaciones también pueden tener otro uso. Una cosa muy importante, perdón, de la fatiga es el tema del ahorro de energía, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que esto que ponía Ine, los pacientes se ponen la capa de Superman, entonces a veces con medidas de regulación de la energía, descansos reglados, nosotros en algún momento hicimos un trabajo con una terapeuta ocupacional para manejo de fatiga y nos ayudó mucho, o sea, lo que se hacía, se armaba un día a día del paciente y se veía, bueno, a ver, ¿dónde estás gastando energía? Un paciente, si para llegar al trabajo tiene que viajar en transporte público, una hora y media parado, en el tren, etcétera, un paciente con esclerosis múltiple, llega al trabajo, ya tenemos un problema, porque ya llega con poca energía, y si después a eso hay que sumarle 8 horas de trabajo, una hora y media de viaje de vuelta, entonces, bueno, digamos, hay ciertas medidas que uno puede pensar, que muchas veces por eso los terapeutas ocupacionales nos ayudan con el manejo de la energía, digamos, o también con sus médicos lo pueden charlar, particular de cada paciente, son medidas que a veces pueden ayudar, en mi experiencia, a veces más que lo farmacológico. El otro tema es el calor. Cuando uno está expuesto al calor y ese calor es excesivo, también el calor puede incrementar la fatiga. Entonces, muchas veces lo que se sugiere es estar en ambientes lo más refrigerados posible. Incluso en Estados Unidos se venden chalecos refrigerantes, chalecos que tienen refrigerantes por dentro y en donde el paciente puede ponerse ese chaleco y evitar estar expuesto a temperaturas altas. Entonces el calor siempre es un factor que ayuda, entre comillas, a que la fatiga sea más importante. El chaleco se puede conseguir, sí. Sí, los chalecos se pueden conseguir. Tenía una pregunta usted. Sí, si los síntomas han sido leves de entrada, se diagnosticó la enfermedad, se comenzó con el tratamiento, ¿cuál es la expectativa de la enfermedad? ¿Puede igual haber un brote? En esta enfermedad, si hay algo que es característico, es la impredecibilidad. No podemos saber cuándo va a haber un nuevo episodio, no podemos saber cuál va a ser ese episodio, qué va a afectar, pero sí sabemos que cuanto más temprano es el tratamiento, mayores son las chances de beneficio que ese paciente tiene. O sea, si comenzamos con el tratamiento tempranamente, la evolución en el largo plazo es mucho mejor que si esperamos que la enfermedad avance. De hecho, uno de los pocos elementos que permite a uno anticipar qué va a pasar con la enfermedad es lo que pasa en los primeros, algunos dicen en los primeros 2 años, otros dicen en los primeros 5 años de la enfermedad. Si esos primeros 2 o 5 años de la enfermedad está controlada, los episodios que tuvo el paciente son pocos o no tuvo, las lesiones que aparecieron en la resonancia son mínimas o no aparecieron nuevas lesiones, ese paciente tiene mucha más chance de tener a futuro una buena evolución de su enfermedad. Si el paciente durante los primeros 5 años tuvo una enfermedad muy agresiva,
Bueno, ahí aplicamos de vuelta lo de tolerancia cero. Vamos con medicaciones mucho más agresivas. O sea, enfermedad que se porta mal, nosotros nos portamos peor que la enfermedad con la medicación. Y uno tiene que tener en cuenta y balancear siempre riesgo y beneficio, pero no acordarse solamente del riesgo de los medicamentos, acordarse también del riesgo de que la enfermedad progrese. A veces los pacientes se asustan, y a veces nos asustamos más los médicos de los pacientes, porque la verdad es que ustedes son los que ponen el cuerpito en todo eso. Nos asustamos más por los efectos colaterales de la medicación que por el avance o la carga de la enfermedad. Y la verdad es que tenemos que tener en cuenta las dos cosas. Una pregunta, pero en realidad depende en qué etapa estás si es brotes o enfermedad progresiva, tenés diferentes, las drogas no sirven para todo. No, o sea, las drogas sirven. El sirven para una cosa, el betaferón para otra. No, las drogas sirven para las drogas sirven para el primer evento clínico que nosotros llamamos síndrome debilitante aislado. Sí. Para la forma a brotes y remisión. Y a medida que va avanzando la enfermedad, decae la eficiencia de la droga. Puede ser una misma droga que en el primer evento tenga un 60% de efectividad en prevenir nuevos episodios. Claro. Y cuando entra en la forma de brotes y remisiones, el 60% cae a un 35%. Va. Y cuando entra en una fase secundaria progresiva es del 5 al 10. O sea, sirve de muy poco, salvo que el paciente sobre esa progresión tenga brotes sobreimpuestos. Si tiene brotes sobreimpuestos, podemos usar algunas drogas, pero la verdad que el rédito es en lo que nosotros llamamos ventana terapéutica, es el periodo de tiempo en el cual podemos ser efectivos con el tratamiento. Y eso va desde que el paciente tiene el primer episodio y mientras está en la fase a brotes y remisiones. Pasada la forma secundaria progresiva, las herramientas se nos van acabando. ¿Es un brote sobreimpuesto? Un brote sobreimpuesto, a ver si tenemos... Sí, Ok, el paciente está progresando así, ¿no es cierto? Esta es la progresión. Esto que tiene acá, que se instaura sobre la progresión, o esto que tiene acá, que se instaura sobre la progresión, significa un brote sobreimpuesto. Hay pacientes que lo tienen y hay pacientes que no lo tienen. En los pacientes que tienen brote sobreimpuesto todavía podemos utilizar alguna de las drogas. Si el paciente no lo tiene y la progresión es lineal, ahí son más los efectos colaterales de la medicación que los beneficios que le podemos dar. El paciente siempre tiene que tener, ¿Dónde está? siempre tiene que tener en su casa remedios que por ejemplo, no sé, drogas, claro, que estén, ¿cómo te puedo decir? Sí, claro, drogas que lo pueden calmar en el momento o no. Por ejemplo, no sé, hoy le duele la cabeza, se toma eso. Mañana le duele la pierna, se toma eso. No, eso se tiene que manejar de manera pautada con el médico. Claro, o sea, yo a lo que voy si es instantáneo o es todo un seguimiento de episodios concurrentes a lo que le está pasando al paciente. No, en general esto es una serie de episodios que le va sucediendo al paciente. Es excepcional que la enfermedad tenga un brote, lo que nosotros llamamos un síntoma paroxístico, que tenga una convulsión el paciente, que es algo que arranca así de movida y bruscamente. Hay un 2 o 3% nada más de los pacientes que pueden tener ese tipo de síntomas. No quiere decir que no existan, quiere decir que es muy raro que suceda, pero siempre el tratamiento de los síntomas tiene que estar conversado previamente con el médico. Y hay pacientes que tienen dolor, bueno, ese paciente tendrá que hacer el tratamiento de forma continua. No sirve el tratamiento del dolor en esta enfermedad cuando yo tengo dolor, nada más. El paciente debe mantener la medicación a lo largo del tiempo. Si el paciente está rígido, no sirve que el paciente tome la medicación cuando se siente más rígido. Tiene que tomarla a lo largo del tiempo. Después se podrán variar las dosis, se podrán variar los medicamentos, se podrán hacer ajustes en el transcurso del tratamiento. Pero la idea es que el medicamento se mantenga en forma constante conforme a lo que el médico vea. Y si hay algún momento en el cual el medicamento se puede sacar, se sacará. Es muy difícil dar el diagnóstico para decir, bueno, empiezo con el tratamiento. Doctora. Bueno, no, en realidad uno tiene que estar seguro del diagnóstico. La verdad es que, digamos, el tratamiento debe ser temprano, entonces uno no tiene que demorar el diagnóstico. Tal vez hace unos años uno esperaba bastante más que ahora, entonces esperaba que el paciente tenga 2, 3 brotes, digamos, para poder dar el diagnóstico y empezar con el tratamiento.
hoy con el avance, digamos, de lo que es los estudios por imágenes, el diagnóstico es mucho más temprano, pero sí es muy importante estar seguro del diagnóstico, ¿sí? O sea, es como a veces tomarse el tiempo de reinterrogar a un paciente y volver a citarlo y volver a interrogarlo, o a veces decimos, yo le digo a Correale o a Inés, miralo, escuchalo al paciente a ver qué te parece, porque digamos, es importante cuando uno pone este tipo de diagnósticos estar realmente convencido, digamos, de que realmente se tiene la enfermedad, porque a veces cuando uno pone el sello, después para sacarlo es muy complicado. Pero digamos, una vez que se hace el diagnóstico, sí, obviamente el diagnóstico hay que decirlo, porque hay que empezar el tratamiento rápido, como dijo el doctor Correale. Igual rápido no es como una cosa urgente de una semana ya, digamos, pero lo que sí, no esperar a que el paciente tenga un segundo, un tercer brote, o mucho menos una discapacidad residual para empezar un tratamiento, ¿no? Esto que está acá representado, no está, digamos, lo que quiere significar que a veces esto es un poco un rompecabezas, en donde nosotros tenemos que poner distintas cosas para hacer el diagnóstico. Tenemos que saber lo que le pasó al paciente y a veces a usted les molesta que le preguntemos de vuelta. Y doctor, de vuelta me va a preguntar qué me pasó en el año 75, sí, de vuelta. Porque es muy importante saber para nosotros dónde estamos parados y qué forma clínica ustedes tienen. Entonces, tenemos que saber lo que le pasó al paciente, cuál es el examen físico que le hicimos, qué nos dio la resonancia, qué nos dio en el caso que se justifique la punción lumbar, qué nos dio el laboratorio para excluir otras causas, qué nos dieron los potenciales evocados. Cada una de esas piezas de este rompecabezas nos permite llegar al diagnóstico. A veces con 3 piezas llegamos al diagnóstico, a veces necesitamos 4, a veces necesitamos 5 y a veces necesitamos verlo varias veces, y a pesar de que a usted le genere angustia, le genere desazón, preferimos esa situación a darles un diagnóstico equivocado. Porque una vez que uno dice usted tiene esclerosis múltiple, es muy difícil sacar ese rótulo y es muy difícil interrumpir después el tratamiento. Entonces tenemos que estar no 100%, no nos alcanzan a estar 100% seguros, queremos estar 150% seguros. ¿Podemos equivocarnos? Sí, podemos equivocarnos, pero tratamos de que ese error, ese margen de error sea el mínimo posible. La resonancia, ¿Dónde estamos? la resonancia magnética le da una visión exacta, Doctora, usted que No, da una visión exacta de la enfermedad. Digamos, la enfermedad tiene una parte clínica y otra parte que son las imágenes. Pero ayuda muchísimo porque las lesiones típicas de esclerosis múltiple son justamente diferentes de otras lesiones de sustancia blanca o de afección de lo que tiene de áreas que tienen mielina también. Entonces, la resonancia nos muestra características típicas de las lesiones, nos muestra localizaciones típicas de las lesiones, y de hecho hay criterios que nos ayudan a hacer el diagnóstico, así que es de muchísima utilidad. No es lo único, no es lo más importante, es de lo más importante junto con la historia clínica y el examen físico, pero es fundamental. El tema de la resonancia nos plantea situaciones diferentes. En el pasado no teníamos resonancia, entonces teníamos una etapa de subdiagnóstico. Entonces había muchos casos que parecían esclerosis múltiple, pero que nunca los podíamos confirmar porque no teníamos algo que fuera lo suficientemente importante como para confirmar el diagnóstico. Lamentablemente, si bien la resonancia es un elemento de gran ayuda en el diagnóstico y en el tratamiento, a veces asistimos al sobrediagnóstico. Por eso es fundamental lo que dice la doctora. La resonancia tiene que ser interpretada en el contexto clínico radiológico. No alcanza con ver 3 puntitos en la resonancia magnética para decir que tiene esclerosis múltiple. Por eso 3 puntitos pueden ser porque el paciente es hipertenso, porque el paciente tiene jaqueca, porque tomó alguna medicación que produce esos 3 puntitos. Entonces, el conjunto, ese rompecabezas que tenemos ahí, es lo que nos da realmente el diagnóstico. La resonancia ha revolucionado el diagnóstico y el manejo de la enfermedad, porque no solamente nos sirve para síntomas. Entonces, luego tengo un paciente que está perfecto con el tratamiento A, pero si le hacemos una resonancia aparecen 5 lesiones nuevas y ahí aplicamos de vuelta la tolerancia 0. Señor, señora, señorita, usted tiene 5 lesiones nuevas en su resonancia, hay que cambiar el tratamiento. A pesar de que esté fantástico, perfecto y no tenga ningún otro síntoma. Entonces, hay que ser... La resonancia bien utilizada es valiosísima, mal utilizada puede ser un problema. ¿Las lesiones pueden disminuir en tamaño y hasta desaparecer?
es difícil que las lesiones desaparezcan. En general lo que quedan son cicatrices. Pueden disminuir de tamaño, pueden achicarse. En la esclerosis múltiple es difícil que aparezca. El término esclerosis para nosotros significa cicatriz, y en realidad lo que se produce es una cicatriz. Es como cuando uno se corta la mano. Se corta la mano, le dan 3 puntos, vuelve a retomar la funcionalidad de su mano, pero si se mira ve que le quedó una cicatriz. Acá es lo mismo. El paciente se puede recuperar totalmente, la lesión se achicó un poquito, o quedó igual, o quedó una cicatriz, y esa cicatriz persiste a lo largo de la vida. Y a los 320 años se muere de viejo arrugado con esa cicatriz.